Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con los estudios de nuestra lección de escuela sabática, el día de hoy continuaremos desarrollando el importante tema que versa sobre la obra de Cristo Jesús en favor de la humanidad, obra que abarca su ministerio terrenal, su crucifixión y muerte en la cruz, y su ministerio sacerdotal en el santuario celestial, destacando en esta oportunidad aquellas profecías que nos hablaban acerca del tiempo y la forma de su venida, así como también del objetivo principal de su misión, que es liberarnos del poder del pecado y de Satanás, conociéndole a él y creyendo en él. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos y amigos. Querido y bondadoso Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por tus múltiples cuidados y bendiciones y también por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu santa y buena palabra, la cual es como una luz que nos alumbra en nuestro camino hacia tu reino eterno. Queremos pedirte en esta hora la ayuda de tu Santo Espíritu para poder entender este interesante relato que acaeció a nuestro Señor Jesús, pues Él se entregó voluntariamente por nosotros, para que nosotros pudiésemos alcanzar aquella gran salvación que tú nos quieres dar. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título Su ministerio, muerte e intercesión, un título que expresa la idea central del presente estudio, pues busca desarrollar estos tres aspectos de la vida del Señor, aspectos que en su conjunto nos muestran el desarrollo del plan de salvación para el rescate de la humanidad del cautiverio del pecado en que aún nos encontramos, problema que el Señor busca resolver de manera definitiva, pues el pecado no solo nos hace rebeldes ante Dios, sino que nos impide formar parte del buen reino celestial. Como texto de introducción, tenemos un interesante fragmento de la página 228 del libro Obreros Evangélicos, en donde Ellen White nos insta a confesar nuestros pecados a Cristo, ya sean estos públicos o privados, pues Cristo es nuestro abogado o mediador ante el Padre Celestial, y Él quiere defendernos de la condenación que trae el pecado sobre el pecador. Bien, dicho esto, comencemos a desarrollar esta interesante lección. Pregunta número 1. ¿Qué nombre especial tendría el Mesías según la profecía? ¿Y qué debe hacer el hombre para venir a Dios? De acuerdo a la profecía, el nombre especial del Mesías sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así está escrito por inspiración divina en Isaías 7:14, lo cual es confirmado en Mateo 1:23, pues allí el apóstol nos dice que con Jesús se confirmó la palabra de Isaías 7:14, de que su nombre sería Emmanuel, pues Jesús sería el Dios con nosotros. Este sería el sentido del pasaje de Isaías 7:14, y así lo entendió Mateo. Y aquí, hermanos, en esta profecía está presente la idea de Dios encarnado en un ser humano, pues Jesús de Nazaret sería el Dios que descendió del cielo a la tierra para vivir como un ser humano como nosotros junto a su pueblo. Esto a partir de la idea de Mateo que nos dice que en Jesús se cumplió la profecía de Isaías 7:14. En este sentido, Ellen White, hablándonos de Jesús, nos dice que Él vino del cielo a esta tierra, oscurecida por el pecado, para revelar la gloria, majestad y el amor de Dios. Vino para ser Dios con nosotros, tal como estaba profetizado en Isaías 7:14. Tenemos también una subpregunta que dice, ¿qué debe hacer el hombre para venir a Dios? Bueno, vemos que según la profecía, Jesús es Dios con nosotros. Entonces nosotros para venir a donde Dios debemos ir a Jesús, pues Él es Emmanuel, el Dios con nosotros. Por eso, si queremos estar con Dios, debemos ir a donde Jesús, ya que Jesús es Dios a quien queremos conocer y servir. Los judíos en su gran mayoría no entendieron esto, que Jesús era Emmanuel. Por eso lo rechazaron cuando lo vieron venir.
Sin embargo, afortunadamente hubo un pequeño remanente que sí lo recibió. Estos fueron los apóstoles, quienes escribieron en los evangelios este hermoso misterio de la piedad, que Jesús era el Dios de los cielos que se encarnó en un ser humano para estar con nosotros. Por eso busquemos a Jesús y hallaremos a Dios. Bien, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Cuán especial era la forma en que habló Jesús y cómo fueron las bendiciones que impartió al hablar y enseñar un regalo del cielo a la humanidad? De acuerdo a la Escritura, vemos que la forma de hablar del Señor era muy especial o distintiva, pues sus palabras estaban llenas de gracia. Así lo encontramos descrito en Lucas 4:22, donde se nos dice que todos los que le escuchaban estaban maravillados de las palabras de Jesús, y de esto daban testimonio a los demás, pues sus palabras estaban llenas de gracia. Es decir, había algo especial en el mensaje de Jesús que todos quedaban maravillados o impactados. Entendemos que la forma de hablar del Señor no era como la de los rabinos judíos. Había algo diferente en las enseñanzas del Señor que lo distinguía de las enseñanzas de los rabinos, pues los evangelios nos declaran que las palabras de Cristo causaban grata impresión y admiración en los que le escuchaban. De allí que algunos decían: ¿pero este no es el hijo de José el carpintero? Sin embargo, tengamos en cuenta que Jesús era Emmanuel, el Dios con nosotros, por lo que sus enseñanzas tenían que mostrarnos el amor de Dios por su pueblo y por la humanidad vencida por el pecado y por las tinieblas del error. En realidad, lo que distinguía el mensaje de Jesús era su explicación de la justicia de Dios basada en el amor. Esto era lo que le daba especial sentido a sus palabras, de tal manera que sus oyentes quedaban admirados, ya que nunca habían oído un mensaje así, un mensaje donde la justicia de Dios se expresaba en el amor o en la compasión por su pueblo. Y en realidad, en las enseñanzas de Jesús se encontraba el auténtico sentido de la justicia de Dios, que era el amor al prójimo, incluso por los enemigos. Y aunque nosotros aún no comprendamos bien este principio del gobierno de Dios, que en los salmos se le llama vara de justicia, sin embargo, este es el principio que gobierna y sustenta el reino de Dios. Por eso vemos en Romanos 13:10 que nos dice que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley o de la justicia es el amor. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿cómo fueron las bendiciones que impartió al hablar y enseñar un regalo del cielo a la humanidad? Bien, realmente las bendiciones que Cristo impartió al mundo a través de su enseñanza o de su palabra fueron regalos del cielo para bendición de la humanidad, y así fue considerado por sus oyentes, quienes quedaban gratamente maravillados con las enseñanzas de Cristo, pues el Señor les mostró en qué consistía verdaderamente la justicia de Dios, la cual era otorgarles el perdón y la reconciliación con Dios, a través de su Hijo Cristo Jesús. Este era el mensaje del verdadero Evangelio, y fue esto lo que impresionó gratamente a sus oyentes, ya que entendieron que tenían un Dios de amor y de bondad, cuya justicia consistía en tratar con compasión a su pueblo, ya que Él quería salvarles de sus pecados. Por eso en el Salmo 45:2 se declaraba que la vara del reino de Dios era su justicia, una justicia que encontramos en Cristo ayudando a los tristes, a los abatidos, a los dolientes y enfermos, para curarlos y salvarlos del pecado y de sus terribles consecuencias. Este era el verdadero sentido de la justicia de Dios, y que el Nuevo Testamento llama Evangelio o Evangelio eterno, el cual Cristo nos enseñó en sus 3 años y medio que duró su ministerio. En este sentido, Ellen White nos dice que Cristo aclaró aquellos conceptos erróneos de su pueblo, mostrándoles la tolerancia, la bondad y el amor por las almas por las cuales el Señor murió para redimirlas del pecado. Bien, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué profecía más importante le dio el Señor a Daniel para señalar el tiempo solemne de la primera venida del Mesías? ¿Y en qué semana profética aparecería? Bien, la profecía que Dios le dio a Daniel
fue la profecía de las 70 semanas, una profecía de tiempo sumamente importante, que además de definir el periodo de gracia u oportunidad para la nación judía, también determinaba el momento exacto de la aparición del Mesías o Hijo de Dios aquí en la tierra, por lo que los judíos, al estudiar esta profecía, podrían conocer ese momento y estar preparados para recibir al Señor. Sin embargo, cuando apareció el Mesías en la persona de Jesús de Nazaret, los judíos no le recibieron, sino que lo maltrataron y crucificaron, pues ellos esperaban a un Mesías diferente, un Mesías soberbio, parecido a un gran rey o un gran general, que los librara del dominio de los romanos. No esperaban al Mesías de la profecía de Daniel 9, aquel que vendría a poner fin al pecado y la prevaricación, propósitos que justamente era lo que decía la profecía, tal como lo vemos registrado en Daniel 9, verso 24. Propósitos que realmente el Señor Jesús buscaba conseguir. Sin embargo, esta profecía se cumplió finalmente cuando los judíos, en su odio a Jesús, le quitaron la vida crucificándole en la cruz. De esta manera, con su muerte en la cruz, el Señor Jesús lograba expiar el pecado de su pueblo. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿en qué semana profética aparecería? Bien, de acuerdo a la profecía de las 70 semanas, en Daniel 9:25 se nos dice que el Mesías aparecería después de 7 semanas y 62 semanas, es decir, aparecería después de 69 semanas. En otras palabras, el Mesías aparecería en la semana 70, ya en el final de esta profecía de las 70 semanas, lo cual correspondería al año 27 de nuestra era, que es justamente el año en el que el Señor Jesús comenzó su ministerio terrenal, por lo que esta profecía indicaba exactamente el año de inicio del ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra. Los años de esta profecía hay que empezar a contarlos desde el año 457 a.C., que es el año de la promulgación del edicto del rey Artajerjes de Persia. A partir de allí, contando 69 semanas, o mejor dicho, 483 años, se llega al año 27 de esta era, como el comienzo de la última semana de esta profecía de las 70 semanas, siendo este año 27 el año de la aparición del Mesías Príncipe. Al respecto, en la página 514 del libro Profetas y Reyes, Ellen White nos dice que esta profecía de las 70 semanas corresponde a un periodo de 490 años, pues en 70 semanas hay 490 días proféticos, que serían años en realidad, los cuales empezaron en el año 457 a.C. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. Cuando la gente aclamó al Salvador como rey antes de su crucifixión, ¿qué señales especiales de amor y humildad les dio? Bien, al respecto de las señales de amor y humildad que el Señor dio a su nación al ser aclamado como rey al entrar en Jerusalén, la profecía de Zacarías 9:9 nos explica cuáles fueron estas señales, ya que ella nos describe la venida del Señor a su ciudad. Concretamente, Zacarías 9:9 dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque tu rey viene, humilde, justo y salvador, montado sobre un pollino, hijo de asna. Una descripción profética que se cumplió exactamente con el Señor Jesús cuando Él entró en Jerusalén. En sí, este evento debió ser una señal visible para la nación judía, para reconocer y recibir a Jesús como su Rey y Salvador, pues Él entró en Jerusalén tal como lo describía la profecía de Zacarías 9:9, montado en un asno, en señal de humildad, pero también como demostración de ser un príncipe, hijo del rey David, pues solo los príncipes judíos tenían esta costumbre de ir montados en asnos. La profecía de Zacarías 9:9 se estaba desarrollando ante los ojos de los habitantes y visitantes de Jerusalén, y era su oportunidad de creer en Jesús. Pero lamentablemente, ellos, a pesar de ver, no quisieron creer en Jesús como el Mesías. Y efectivamente, esta profecía se cumplió
cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén, montado sobre un pollino o asno joven, tal como lo decía la profecía. Y en ese momento el Señor fue aclamado por las multitudes como su rey, tanto que decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y ante este hecho, toda la ciudad de Jerusalén se conmovió, y preguntando por lo que estaba pasando, conocieron que la causa de toda esta conmoción era la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Así está descrito en Mateo 21, versos del 7 al 11. De esta manera, el Señor le mostraba a su nación que efectivamente Él era su Rey y Salvador, justo y humilde, tal como estaba escrito por inspiración 5 siglos atrás en Zacarías 9:9. Aquí tenemos que señalar que este hecho en sí, la entrada de Jesús en Jerusalén, era una demostración del amor y compasión de Dios por este pueblo, que de acuerdo a la profecía de las 70 semanas, ya estaba en el final de su tiempo de gracia u oportunidad. Dios les había dado las profecías para que ellos las estudiaran y así conocieran con anticipación los hechos que debían ocurrir. Sin embargo, los judíos, conociendo las profecías, cuando vieron entrar al Señor Jesús en Jerusalén montado en un pollino, no quisieron creer, a pesar de estar viendo con sus propios ojos cómo se cumplía la profecía de Zacarías 9:9 ante ellos. Y esto, a pesar aún de estar viviendo en sus últimos días de gracia. Tuvieron entre sus ojos al Mesías, y vieron el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9, pero no quisieron creer. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. El Mesías cortado. Pregunta número 5. En cuanto a Isaías, Zacarías y el salmista, ¿qué visión se le dio a Daniel acerca del Mesías? ¿Y cuándo iba a tener lugar este evento? Bien, de manera similar a las visiones que se dieron a los profetas Isaías, Zacarías y a los salmistas acerca de los maltratos, padecimientos y muerte del Mesías, al profeta Daniel también le fue mostrado la muerte del Mesías y el tiempo cuando este evento tendría lugar. Así lo vemos registrado en Daniel 9:26, donde se nos dice que después de las 62 semanas se le quitaría la vida al Mesías príncipe. Y así como a Isaías se le mostró que el Mesías sería llevado como oveja al matadero, y a Zacarías de que todos mirarían al que traspasaron, es decir, al Mesías crucificado, así también al profeta Daniel se le mostró el tiempo de la muerte del Mesías. Así es, hermanos, los judíos conocían que su Mesías finalmente moriría, e incluso se les mostró la fecha cuando este evento ocurriría, ya que estaría dada por la profecía de Daniel 9, aquella profecía de las 70 semanas. No había entonces dudas ni excusas para los judíos, estudiosos de las profecías, acerca de la muerte del Mesías. Sin embargo, como sabemos, los judíos no estaban siquiera enterados de los padecimientos, maltratos y muerte del Mesías. Por eso los discípulos del Señor se sorprendieron en gran manera e incluso se escandalizaron cuando este evento ocurrió, porque no tuvieron en cuenta estos sucesos descritos anticipadamente en la profecía. Por eso hoy, en nuestro tiempo, es necesario que estudiemos bien las profecías, sobre todo las que están registradas en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, para conocer bien los eventos que están profetizados para este tiempo en nuestro mundo, y no seamos sorprendidos cuando estos eventos ocurran. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿cuándo iba a tener lugar este evento? Bien, en la visión dada al profeta Daniel, acerca de las 70 semanas que estaban determinadas para Israel, en donde se contemplaba la muerte del Mesías, también se contemplaba en esta visión el momento exacto de este acontecimiento, pues en Daniel 9, versos 26 y 27 se nos decía que esto tendría lugar luego de las 62 semanas, es decir, en la 70ª semana. Tengamos en cuenta que antes de las 62 semanas, habían previamente 7 semanas, esto según Daniel 9:25, por lo que en total serían 69 semanas. Entonces, la muerte del Mesías príncipe debía ocurrir después de estas 69 semanas, es decir, que ocurriría en la 70ª semana.
entonces cabría esperar que durante la 70ª semana moriría el Mesías. Ahora, en Daniel 9:27 había una declaración importante, la cual decía que a la mitad de la última semana el Mesías pondría fin a los sacrificios. Y esta sería para el Mesías su última obra, el poner fin a estos sacrificios, lo cual indicaría el momento de su muerte a la mitad de la última semana de esta profecía. Ahora, los años del inicio de esta profecía hay que empezar a contarlas a partir del año 457 a.C., que es el año de la promulgación del Edicto de Artajerjes para la reconstrucción del templo, los muros y la plaza de la ciudad de Jerusalén. A partir de allí se llega al año 27 de esta era como el comienzo de la 70ª semana, que es el año de la aparición del Mesías Príncipe o del inicio del ministerio del Señor Jesús, y luego, agregando 3 años y medio, que es la media semana profética, llegamos al año 31, que es el año en el que exactamente ocurrió la muerte del Señor Jesús, justo a la mitad de la última semana de la profecía de Daniel 9, versos 26 y 27. Admirable es, pues, la exactitud de esta profecía. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Qué gloriosa visión del Hijo del Hombre le dio el Señor a Daniel? La gloriosa visión que el Señor le dio al profeta Daniel fue contemplar al Mesías, Jesús de Nazaret, viniendo en las nubes del cielo a donde su Padre Celestial, allá en el lugar santísimo del santuario celestial, para dar inicio a la obra de expiación, una obra necesaria para poner fin al pecado. Así está descrito en Daniel 7:13. Esta era una visión realmente asombrosa, pues en ella se mostraba el interés del cielo para resolver el problema del pecado que tanto agobio y sufrimiento ha traído a la humanidad. Aquel personaje semejante a Hijo de Hombre era, como hemos señalado, Jesús de Nazaret, pues el Señor Jesús asimismo se denominaba como el Hijo del Hombre, pues en Mateo 26:64 el Señor Jesús así se lo dijo a Caifás, que él era el Hijo del Hombre. Y de acuerdo a Ellen White, esta visión dada a Daniel, en donde el Señor Jesús venía a donde el anciano de días, correspondería en realidad a la venida de Jesús en su papel de sumo sacerdote al lugar santísimo del santuario del cielo para efectuar la obra final de purificación del santuario, obra que es también predicha en Daniel 8:14. Este era el evento que se le mostró a Daniel en visión, quien además tuvo el privilegio de ver a Jesús en su oficio de sumo sacerdote del pueblo de Dios. Bien, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. Según la profecía mesiánica final del Antiguo Testamento, ¿qué ocurriría antes de la segunda venida de Jesús? Bien, de acuerdo a la Biblia, antes de la segunda venida del Señor Jesús, debe suceder primeramente la venida del profeta Elías. Así está escrito de manera simbólica en Malaquías 4, versos 5 y 6, donde se nos dice: He aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Queriendo decir con esto, que antes que Cristo regrese por segunda vez a la tierra, debe surgir dentro de la Iglesia de Dios un movimiento con el mismo espíritu de Elías, que proclame un mensaje de conversión de los corazones de las personas, para poder recibir de pie al Señor Jesús, pues está escrito en Malaquías 4:6, que Elías convertiría el corazón de los padres a los hijos, y de los hijos a los padres, o mejor dicho, que cambiaría el corazón o el carácter de todas las personas antes del día del Señor. Y en realidad, este Elías simbólico es la representación de nuestra denominación adventista del séptimo día. Así es, hermanos, somos la Iglesia de Dios de este final de los tiempos, llamada a proclamar este mensaje de conversión de los corazones o de arrepentimiento y abandono del pecado, antes que venga el día terrible de Jehová. Esta es nuestra misión, por la que hemos sido llamados del mundo para formar parte de la Iglesia de Dios. Pero para ello, debe primero producirse en nosotros ese cambio necesario del corazón, esa conversión o el nuevo nacimiento del cual nos habló Jesús, pues sin esta conversión del corazón o del carácter
no podremos estar preparados para proclamar el mensaje final al mundo entero que los prepara para recibir a Cristo en su segunda venida. Y este mensaje de conversión del corazón es el mensaje que Elías predicó en su tiempo, y que también predicó Juan el Bautista y el mismo Señor Jesús y sus apóstoles, pues todos ellos proclamaron la necesidad de arrepentirnos y de convertirnos de nuestras malas obras a una nueva vida, a una vida de santidad y obediencia a Dios. Y este mensaje es el mismo que hoy nos toca proclamar para preparar al mundo entero, desde los padres hasta los hijos y desde los hijos hasta los padres, para que todos tengamos oportunidad de recibir de pie a nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Al respecto, Ellen White nos dice que Elías representa el carácter del trabajo que debemos realizar para preparar el camino para la segunda venida del Señor. También nos dice que en Elías están representados todos aquellos que efectúan una reforma decidida de sus corazones ante el mundo y que exhiben en su carácter y en sus obras la verdad bíblica de modo directo, tal como Juan el Bautista. Bien, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que os sea de utilidad en vuestros estudios. Que tengan un feliz sábado. Hasta pronto.